¿Qué tal, mis queridos hermanos? Les mando un fuerte saludo de paz a cada uno de ustedes y esperando que se encuentren extraordinariamente bien, bendecidos primeramente porque estamos a punto de escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nosotros el día de hoy y bueno, también porque significa que tienen el mismo anhelo que yo de escuchar esas enseñanzas y esa palabra que viene de parte de nuestro Creador. Y definitivamente una de las grandes metas, de los grandes objetivos, anhelos del ser humano es conseguir la felicidad. Algunos lo hacen a través de generar grandes fuentes de riqueza, grandes recursos. Otros, quizás les gusta llenarse de conocimientos, de estar muy bien preparados en el ámbito académico. Otros basan esa felicidad en la unión, en cuestión a la familia, el estar muy unidos, el ser alegres entre ellos. Y otros, y no falta aquellas personas quienes dicen, Hakuna Matata. Y con esto, nos decimos o nos referimos al eslogan, ¿verdad? Que ellos, no les preocupa nada, no les afecta nada. Y eso, los hace felices. En este canal, a través de esta serie, estamos aprendiendo, e incluso este es el título de la serie, estamos buscando la verdadera felicidad. Desarrollando no solo el ámbito laboral, que si al final de cuentas es el que nos da ese sustento económico, también es a través del ámbito laboral, es importante el ámbito familiar, el ámbito espiritual, que yo considero que es el más importante de todos, pero que esto no deja que los demás no los tengamos que desarrollar para que este espiritual lo vivamos de una manera más plena, hermanos, más felices. En el video de la semana pasada hablábamos o platicábamos del ámbito físico, que básicamente, como decíamos, debemos de desarrollar este ámbito, esta área, porque involucra respetar este cuerpo que es templo del Espíritu de Dios. También hablábamos sobre la importancia de mantenerlo en un buen estado físico a través del ejercicio, y también hablábamos de la alimentación. Y este tema es justo del que vamos a hablar el día de hoy, hermanos, de la alimentación. Entonces podemos decir que este video es un complemento del capítulo número 5 del área física, pero no es necesario irse o tener que ver el video anterior o ver todos los videos de esta miniserie, porque este también tiene su propia esencia. Y entonces, hermanos, si están listos, comencemos. Al escuchar este término, lo que se nos puede venir a la mente es la palabra comida, porque sí, así como nuestro espíritu necesita alimentarse a través de leer las escrituras, a través de estos videos, a través de ir conociendo de la palabra de Dios, de igual forma nuestro cuerpo requiere ese combustible para que funcione de la manera adecuada. Y eso, lo hacemos a través de los alimentos, de la comida. Y no es la intención de este video tener una especie de sesión de nutrición, porque de igual manera no soy experto en ese tema, pero nosotros sí sabemos, a través de los distintos medios podemos adquirir la información de cuáles alimentos son unos buenos combustibles y cuáles afectan a nuestra salud. Un ejemplo claro sobre este tema es el caso, hermanos, de la gasolina para los autos. Si bien tenemos dos tipos, que es la Magna y la Premium, dentro de estos dos tipos de gasolina también existen distintos tipos de marca. Algunas marcas pueden traer aditivos para mejorar el rendimiento del carro, la calidad, u otros, nosotros podemos ayudarle y agregarle por nosotros mismos algo para que el carro no se desgaste tanto, para que tenga una mayor eficiencia en la máquina. Pero en fin, hermanos, este solamente era un pequeño ejemplo para que nosotros pudiéramos recordar y nuevamente comprender que así, de igual forma, es en nuestro cuerpo, hermanos. Tenemos la comida chatarra que le da muy poco valor nutricional a nuestro cuerpo, y también sabemos que mientras más procesados, más conservadores tengan los alimentos, también le hacen un daño a nuestro organismo. Pero se podrán preguntar, ¿en qué afecta esto mi lado espiritual? ¿En qué afecta mi relación con mi Padre, mi relación con Dios?
Y hermanos, yo pregunto, hermanos, ¿nosotros creemos que Dios nos creó? Sí, hermanos, pues por supuesto que nosotros creemos esto. Creemos que Dios nos ha dado a través de la naturaleza ese modo de subsistir. De igual forma, hermanos, así es. Dios no nos dejó en el planeta y nos dijo, bueno, ahí pues ustedes ven cómo le hacen. No, hermanos, Dios desde el inicio ha sido un Dios de pactos, que también tuvimos un video en el canal de eso, hermanos. Y esos pactos, hermanos, son muy importantes de mencionar, pero voy a mencionar algunos de ellos. Y también, ¿qué tienen que ver estos con la alimentación? Los primeros en ser creados sabemos que fueron Adán y Eva, y ellos en Génesis 1, 29 y 30, que en un momento le daremos lectura, el Señor les precisó de qué habrían de alimentarse. Bueno, pues momentos posteriores también estamos y vemos el caso del segundo pacto que hizo con Noé, y en su familia, hermanos, pues tuvieron la tarea de repoblar la tierra, porque hubo una especie de reset, un reload, un regresivo y cuenta nueva, hermanos. Y aquí, hermanos, a ellos también se les dio una ley de la alimentación, que también la vamos a encontrar en el libro del Génesis. Y posteriormente Dios vio a su pueblo, que era el pueblo judío, el pueblo elegido por Dios, y también les precisó de qué habrían de alimentarse. Y esto lo citó y se los dejó en el libro de Deuteronomio 14. Les dio esas instrucciones que actualmente las conocemos como la ley de la alimentación. Y en este punto, antes de que usted, hermanos, diga, no, déjenme cierro el video, hermanos, sigan viendo el video, hermanos, y dense la oportunidad de escuchar por qué es que aún y que Jesús vino a la tierra, murió y resucitó por nosotros, estas leyes de la alimentación siguen vigentes. Pero comencemos con la enseñanza de alimentación a Adán y Eva, y esta está escrita, hermanos, en el libro de Génesis 1, 29 al 30, donde nos dice: y dijo Dios, he aquí os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, se los ha para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, en que hay vida, toda hierba verde le será para comer, y fue así. En el verso 29, hermanos, de este libro de Génesis, nos damos cuenta cómo es que Dios inicialmente había considerado que el hombre fuera un hombre, hermanos, que se alimentara a base de puras plantas, hermanos, de puros árboles, y no especificó que consumieran algún tipo de carne. Y de hecho aquí en el verso número 30, porque yo había pensado que también a Adán y Eva se les habían dado aquellos animalitos para que los pudieran consumir. Pero claramente, o bueno, ahora lo veo de forma más clara, nos dice: y a toda bestia de la tierra, toda hierba verde le será de comer. Y nos dice, bueno, que fue así. Qué bonito descubrimiento, hermanos. Notamos entonces que en el principio no existía la cadena de la alimentación. El paraíso era exactamente eso, hermanos, un paraíso donde tenían de todo árbol, que da de cualquier fruto, hermanos, para que ellos pudieran alimentarse. Y bueno, conocemos que la única excepción que ellos tenían en ese momento era que no podrían alimentarse del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero luego, hermanos, la humanidad tuvo una segunda oportunidad, como también lo vimos en el tema de Dios de pactos, que fue, hermanos, a través de Noé, y a él se le señaló lo siguiente, también en Génesis 9, del 2 al 3, del 2 al 4, donde nos dice: y vuestro temor y vuestro pavor será sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se moverá en la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y hierbas os lo he dado todo. Empero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. En este punto podrían pensar: entonces ya con Noé, después de la repoblación de la tierra, entonces ya era permitido comer de todo, hasta animales. Porque ahí sí dice que todo lo que se les había dado, que se mueve y que vive, les será para mantenimiento.
Bueno, hermanos, entonces recordarán ustedes que desde que Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén, ellos ya cazaban. Entonces, esas enseñanzas, hermanos, llegaron hasta los tiempos de Noé y en ese momento ya su dieta sí incorporaba alimentos de origen animal. Pero no precisamente, hermanos, eran todos los animales. Y para esto les voy a pedir, si me permiten, leer el libro de Génesis 7:2. Y ya aquí Dios les había hecho una aclaración, hermanos, una distinción de cuáles animales, hermanos, existían en esos tiempos, de cuáles eran limpios y no limpios. Leámoslo, hermanos. De todo animal limpio te tomarás de 7 en 7, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, 2 machos y su hembra. Muchos de nosotros hemos creído o habíamos creído que los animales que habían entrado al arca de Noé solamente habían sido 7. Pero hermanos, repito, no era así, porque Dios ya había hecho ahí la clasificación de animales limpios y no limpios. Pero, pues, ¿qué pasó posteriormente con el pueblo de Israel que viene, o bueno, que es de descendencia de Jacob? Porque las 12 tribus de Jacob, luego llamado Israel, a ellos, hermanos, se le dieron instrucciones también muy específicas sobre qué habría de comer. Dios escogió entre muchos pueblos, hermanos, que existían en ese entonces sobre la faz de la tierra. Pero ¿por qué los escogió, hermanos? ¿Por qué Dios quiso ponerlos a ellos como el pueblo elegido por Dios? Y bueno, de entrada porque conocemos que eran linaje, que eran aquella descendencia de Abraham, quien es, bueno, el padre de la fe, ¿verdad? Y Dios fue muy claro con estas palabras que están en Deuteronomio. Deuteronomio 7, del 6 al 8. Y dice, hermanos: porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, y os ha escogido porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano fuerte y os ha rescatado de casa de siervos, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios, hermanos, quiso escogerlos a ellos, al pueblo de Israel, para ser aquel pueblo elegido, hermanos, para que fuera un pueblo santo, como nos lo dice. Y lo rescató, pues literalmente, hermanos, como conocemos, de la esclavitud, en ese entonces, hermanos, del Faraón de Egipto. Pero vamos de una vez a Deuteronomio, hermanos. Deuteronomio 14, del 1 al 21. Que si bien, bueno, hermanos, sí es un texto pues un poco extenso, un poco largo, pues no puede ser de otra manera, porque aquí Dios, hermanos, nos dice de cuáles de todos los animalitos que hay en la naturaleza podemos alimentarlos. Y le comienzo a dar lectura, Deuteronomio 14, 1 al 21, donde nos dice: hijos sois de Jehová vuestro Dios. No os ajaréis ni podréis calvas sobre vuestros ojos por muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo singular de entre todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Nada abominable comerás. Estos son los animales que comeréis: el buey, la oveja y la cabra, el ciervo, el corzo y el búfalo, y el cabrío salvaje, y el unicornio, y el buey salvaje, y cabra montés. Y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de 2 uñas, y que rumiere entre los animales, ese comeréis. Empero estos no comeréis: de los que rumian o tienen uña hendida, camello, y liebre, y conejo, porque rumian, mas no tienen uña hendida, o serán inmundos. Ni puerco, porque tiene una uña hendida, mas no rumia, o será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. Esto comeréis de todo lo que está en el agua, todo lo que tiene aletas y escamas comeréis. Mas todo lo que no tuviera aletas y escamas no comeréis, inmundo os será. Toda ave limpia comeréis, y estas
son las que no comeréis: el águila, y el azor, y el esmerejo, y el ixio, y el buitre, y el milano, según su especie, y todo cuervo según su especie, y el búho, y la lechuza, y el cuclillo, y el halcón, según su especie, y el herodio, y el cisne, y el ibis, y el somomurjo, y el calamón, y el corvejón, y la cigüeña, y la garza, según su especie, y la bubila, y el murciélago. Y todo reptil alado os será inmundo, no se comerá. Toda ave limpia comeréis, ninguna cosa mortecida comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él la comerá. O véndela al extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y quizá nos sea algo confuso este texto, y en primera porque bueno, hay muchos animales que se enlistaron que incluso no los conocemos nosotros, pero básicamente, hermanos, lo que este versículo nos dice, si lo dividimos en algunas partes, en los versos del 4 al 8 nos habla de aquellos animales que están sobre la tierra. Aquí, bueno, nos da dos características para que los podamos considerar animales limpios, es decir, que los podemos comer. Primero, deben estos animales de rumiar. Y bueno, sus patas deben de estar divididas en dos, partidas en dos las pezuñas. Por ejemplo, algunos que enlistara era el buey, la oveja, la cabra. Nos dice que el puerco no, porque sí cumple con esta segunda característica de las pezuñas, hermanos, pero no rumía. ¿Por qué creen que Dios solicitaba esto, hermanos? Y vámonos, por ejemplo, al puerco. Conocemos nosotros que el puerco es un animal que incluso se alimenta de sus propias heces. Tiene un sistema digestivo que no puede eliminar todas las toxinas, y por ende, ¿verdad?, hay residuos que aún se quedan dentro de él, y por eso es altamente probable que si nosotros en algún momento llegamos a querer consumirlo, nos pueda afectar nuestra salud, porque tiene distintas bacterias, hermanos, que aún quedan en él. Y no sé si ustedes han oído, o incluso algunos de ustedes, si están mucho tiempo en la cocina, les gusta cocinar, aquella frase o aquel dicho que cuando van a comer cerdo dicen, hermanos: es cerdo, cócelo muy pero muy bien, no nos vayamos a enfermar. Y es justo por esto, hermanos, porque este pequeño animalito está clasificado como un animal no limpio. Y podemos citar distintas estadísticas, distintos estudios científicos, hermanos, para seguir comprobando esto. En el caso del chorizo, en el caso de la salchicha, que son derivados del puerco, hermanos, se dice que 1 de cada 5 están contaminados, un 20%, hermanos. El congelarlos, nosotros querer sobrecocerlos, bueno, es una de las técnicas que actualmente se usa, si es que somos o son de aquellos, ¿verdad?, que deciden aún seguir consumiendo este animal. Pero, hermanos, Dios mismo nos ha dado la pauta de que no lo debemos de consumir. Del verso 9 al 10 nos habla de aquellos animales que se encuentran, hermanos, en el agua. Nos enseña que los animales que nosotros podemos consumir tienen que tener aletas y tienen que tener escamas. Bueno, muchos científicos pueden coincidir con nosotros en lo que anteriormente mencionábamos de los animales del agua que sí podemos consumir del mar, porque tienen mayor cantidad de omega 3, tienen pues una baja cantidad de colesterol. Pero también, hermanos, vamos a poner el ejemplo sobre el camarón. Este animal, hermanos, que es una bomba de toxinas, de heces, también tiene gran cantidad de colesterol, y se alimentan, hermanos, o su principal fuente, pues sí, de alimento, hermanos, son pues las heces que se encuentran en el mar. También consumen pues aquella piel muerta de los animales que ellos van dejando en el transcurso de su vida. Y bueno, también tienen una pequeña terita oscura, si algunos de ustedes la han podido percibirla. Y pues esto, hermanos, es excremento. Algunos pues puede que sí, que algunos quiten esta pequeña tirita del animal. Y si es que se lo quitan, hermanos, porque incluso hay algunos casos donde la dejan pues ya sea pues por así quererlo, hermanos, o por no saber de la insalubridad que éste deja. Este excremento pues mientras lo van quitando, hermanos, de igual forma va dejando pequeñas partículas en el animal y lo contamina.
Del verso 11 en delante habla de las aves e insectos. Nos dice que las aves limpias que podemos comer, pero también nos dice que hay aves pues carroñeras, que son las que comen animales pues que ya están en ese estado de descomposición, y obviamente pues no nos conviene a nosotros pues ingerirlas, porque pues por ende nos van a hacer daño a nuestro cuerpo. Y fíjense, hermanos, que aquí menciona animales que obviamente pues nosotros no nos atreveríamos a consumir, como es el murciélago. ¿Cuántas enfermedades ha traído el murciélago? Claramente nosotros no nos atreveríamos a consumir este animal. Si usted está más interesado en qué animales son considerados pues no limpios, hermanos, también puede leer el libro de Levíticos. El libro de Levíticos en su capítulo 11, ahí nos habla a más detalle. Por ejemplo, las aves que andan en 4 patas no comeremos, pero los que además de sus patas tengan zancas para saltar sobre la tierra, sí. Nos habla de no comer ratas, reptiles que se arrastran, que son, bueno, entre algunos ejemplos podemos mencionar a la víbora, al lagarto. Y hermanos, la realidad es que la carne pues nunca fue la mejor opción para nosotros, para los humanos. Y en nuestros días, pues quizás, hermanos, aún menos. Desafortunadamente, ¿por qué digo esto? Pues porque la industria se ha encargado de afectar aquellos procesos por los cuales someten a esos animales que nosotros conocemos. Le inyectan químicos, le inyectan esteroides, hermanos, para que sigan pues reproduciéndose y siendo de mayor cantidad. Y esto, hermanos, también afecta a nuestro cuerpo. Esto pues siempre va a ser una decisión personal, hermanos. Va a ser algo que nosotros debemos decidir. El reducir la ingesta pues de estos alimentos, de aquellos animalitos. Y pues el eliminar de nuestra dieta todos aquellos que Dios nos ha dicho que nosotros no debemos de consumir. Pero la pregunta del millón, ¿estas leyes, ordenanzas, estatutos, o como ustedes gusten llamarle, aplican para nosotros o solamente es para el pueblo judío? Y el día de hoy les voy a compartir 3 razones, o más bien les voy a comentar por qué 3 circunstancias es que un servidor ha decidido seguir, hermanos, esta ley de la alimentación. Y espero de todo corazón que alguno de estos 3 puntos pues las haga suya y a través del tiempo lo haga con una mayor convicción y esté convencido de que esto, hermanos, también es para usted. Y antes que todo, la primera razón es porque como cristiano yo decido seguir los pasos de Cristo. Y Él hacía la voluntad de su Padre, y nosotros en las Sagradas Escrituras, hermanos, encontramos historias donde en ningún momento se refleja que Él comía de aquellos alimentos que no estaban permitidos. Menciona la Biblia que comía pescado, miel, pan. Y esto lo encontramos en el libro de Lucas y Mateo. Y primeramente, hermanos, vamos a leer Lucas 24, 42 al 43. Y dice: Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él tomó y comió delante de ellos. Y Mateo 14, 17 al 19. Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y Él les dijo: Traédmelos acá. Y mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a las gentes. Ahora, estas palabras que voy a leer a continuación, escritas en el libro de Mateo 5, a mí, hermanos, me han ayudado mucho
¿Para qué? Porque en la Biblia me dice, todo me es lícito o todo me es permitido, mas no todo me conviene. Y es el libro de Mateo 5, 17, 19, donde nos dice, hermanos, no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que parezca el cielo y la tierra, ni una gota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñar a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare será llamado grande en el reino de los cielos. Y así es, hermanos, Jesús vino a cumplir con las ordenanzas que el Padre les había dejado, hermanos, que les había enseñado a su pueblo, al pueblo elegido, para que fuera cumplido. Y ahora nosotros como gentiles, hermanos, debemos de hacer también lo mismo, hermanos, como injertados, hermanos, y poder tener esa salvación. También debemos de seguir los pies de nuestro Mesías. Pero aún así podrán pensar, bueno, hermano Juan, sí, pero es que estas enseñanzas que habían sido dadas, pues eran para el pueblo judío, hermanos. Jesús era judío. Más adelante lo vamos a ver en otra historia y me podrían decir, Pedro era judío. Bueno, hermanos, la decisión de querer seguir los pies de Jesús es algo personal. Y yo personalmente, hermanos, yo creo que si nosotros hacemos aquellas enseñanzas que Jesús nos dejó, aquellos pasos, bueno, entonces podemos ser pues más merecedores, más acreedores de aquella vida eterna. Y por supuesto que el seguir los pies del Mesías es algo que pues no es tan fácil, hermanos, es algo que es complicado, porque Él se entregó totalmente a Dios, Él lo puso por sobre todas las cosas, Él predicaba el Evangelio, hermanos, y si para nosotros es posible hacerlo, claro, hermanos, hagámoslo con confianza, hagámoslo con deseo, hermanos, con convicción. Pero si es que esta razón no la hace suya, hermanos, bueno, aquí les voy a traer una segunda razón. Y esta razón, pues es por la que personalmente, hermanos, la verdad es que yo decidí, hermanos, seguir estas enseñanzas, estos conocimientos que el Padre nos ha dejado. Y es, hermanos, porque y que mucha gente no esté de acuerdo, aún y que mucha gente probablemente no lo quiera aceptar, es que existen datos científicos, existen investigaciones, donde se nos confirma que estos animales que están no permitidos, hermanos, no son sanos para nuestro cuerpo, nos pueden causar grandes enfermedades. Y yo en este punto, pues lo invito a usted, hermanos, a que investigue, a que se documente, y que por supuesto, hermanos, tome usted mismo la mejor decisión para su vida. Que si es que este es un tema de salud y si en algún momento nos llega a azotar alguna enfermedad, no sea porque hayamos introducido algún mal alimento a nuestro cuerpo. Y la tercera razón, y más que una tercera razón, es que me he dado la tarea, hermanos, a escudriñar un poco más de las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento, a ver qué era lo que nos decía respecto a este tema. Y hay distintas historias, hermanos, que les voy a compartir el día de hoy. Y entre una de ellas, hermanos, está la de Pedro. Pedro, un hombre que si era de procedencia judía, uno de los grandes discípulos de Jesús, se encontró en algún caso él, hermanos, con un personaje llamado Cornelio en el libro de Hechos número 10, que este hombre, hermanos, era un centurión. Pero vamos a darle lectura, hermanos. Si bien era creyente, hermanos, no era judío, que es algo muy importante, hermanos, que había que aclarar. Lo mandó a llamar. Y permítanme se los leo, hermanos. Está en el libro de Hechos. Vio en visión manifiestamente, como a la hora nona del día, que un ángel de Dios entraba a él y le decía: Cornelio. Y él, puesto en los ojos, espantado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y díjole: tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a un Simón, que tiene por sobrenombre Pedro.
Este posa en casa de un Simón, curtidor, que también tiene su casa junto a la mar. Él te dirá lo que te conviene hacer. Cornelio, que era un gentil, hermanos, de igual manera que lo somos nosotros, era un hombre agradable delante de los ojos de Dios. Hacían cosas que eran para su gloria y para su honra. Mientras tanto, ¿qué era lo que pasaba con Pedro? En el versículo 9, hermanos, nos dice: y al día siguiente, yendo ellos su camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora de sexta. Y aconteció que le vino un grande hambre y quiso comer, pero mientras disponía, sobrevínole un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía un vaso como un gran lienzo que atado de los 4 cabos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz hacia él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común, porque esto fue hecho por 3 veces y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Hermanos, este sueño que acabamos de ver que tuvo Pedro puede ser entendido como que Dios ya le estaba diciendo: bueno, ahora sí es momento de que tú puedas comer de todo, sea animal limpio o sea animal inmundo. Pero hermanos, ¿qué fue lo que le dijo Pedro? Yo nunca he comido cosa inmunda. Y Dios le respondió lo siguiente: lo que Dios limpió, no lo llamas tú común. O sea, que Dios ya había aceptado entonces, hermanos, aquello que no estaba seleccionado, aquello que Él, hermanos, ya había separado. Pero ¿saben qué, hermanos? ¿Saben que Dios no se refería precisamente, hermanos, al ámbito de la alimentación? Nuestro Padre, hermanos, aquí no estaba hablando de la comida, sino más bien se refería a que Pedro no debía de hacer acepción de personas, hermanos. A eso iba enfocado este versículo, a que Pedro entendiera, hermanos, que el evangelio era para todos, griegos, judíos, gentiles, para todo el mundo, hermanos. Era la palabra de Dios. Y esto, hermanos, lo vamos a comprobar en el verso 25 al 28, donde nos dice: y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y derribándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo: levántate, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró, y halló a muchos que se habían juntado, y les dijo: vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a extranjero. Mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre le llame común o inmundo. Y hermanos, me interesó y quise agregar esta historia porque en muchas ocasiones cuando leemos este pasaje o leemos versículos aislados de este capítulo, no recibimos realmente ese mensaje que Dios espera para nosotros. Y también nos damos cuenta cómo es que en diversas ocasiones, y no nada más hablando de este tema, hermanos, sino en general, cuando leemos las escrituras, hermanos, no las discernimos de una forma adecuada y las acomodamos a nuestra conveniencia, ya sea de una manera voluntaria o involuntariamente. Y ese, hermanos, fue el primer ejemplo. Pero déjenme les cito uno segundo y ahora relacionado con el Mesías, con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Escrito en el libro de Mateo, y esto Jesús se lo decía al pueblo. Mateo 15, del 7 en delante dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mas en vano me honra, enseñando doctrinas y mandamientos de hombre. Y llamando hacia las gentes, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces,
llegándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos, oyendo estas palabras, se ofendieron? Mas respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desraigada. Porque del corazón salen malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, que comer con las manos por lavar no contamina al hombre. ¿Y si lo notaron, hermanos? Por supuesto que aquí dice que lo que entra de nuestra boca no contamina al hombre. Mas lo que sale, hermanos, lo que sale de ella, sí lo hace. Porque es lo que realmente refleja nuestro corazón, hermanos. Pero estaba dando estas enseñanzas, hermanos, en ese momento a los fariseos. Porque como lo hemos hablado, hermanos, e incluso de esto hablamos un poco en el primer video del canal, eran personas, hermanos, que eran muy celosas de la doctrina, eran muy celosas de los mandamientos, de todos aquellos, pues, incluso ritos, hermanos, que podían hacer en esos tiempos. Pero en el verso 20, hermanos, que fue lo que nos aclaró Jesús, donde les dijo esto, y se estaba refiriendo a comer con las manos aún sin lavar. No se refería, hermanos, a aquellos animalitos que no eran considerados limpios. Y otros más ejemplos, hermanos, que encontramos nosotros pues en el transcurso de las Sagradas Escrituras, y les voy a citar otros dos, hermanos. Tenemos uno, hermanos, escrito en Timoteo, en su primera carta, capítulo 4, y otra en Romanos, capítulo 1. Les leo primeramente Timoteo 4, 4 al 6, y dice: porque todo lo que Dios crió es bueno, y no hay nada que desechar, tomándose con nacimiento de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Romanos 1, del 1 al 3 y 14, dice: recibid al flaco en la fe, pero no para contiendas de disputas, porque uno cree que se ha de comer de todas cosas, otro, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha levantado. Yo sé, en el capítulo 14, versículo 14, yo sé y confío en el Señor Jesús, que de suyo nada hay inmundo, mas aquel que piensa cosa ser inmunda, para él es inmunda. Y hay más, hermanos, hay más porciones en la Biblia, específicamente aquellas que Pablo había mandado en aquel tiempo a la iglesia de Roma, de Corintio, de Éfeso, y las que también él había enviado a diversos personajes como Tito, Timoteo. Y yo sé, hermanos, que a través del tiempo vamos a seguir nosotros descubriendo esos mensajes que el Señor tiene para nosotros, hermanos. Pero por lo pronto, mis queridos hermanos, en lo personal yo creo que Pablo no se puede contradecir, hermanos. ¿Por qué? Porque todo lo que le llegaba, hermanos, era de inspiración divina por parte del Espíritu de Dios. Porque si me acompañan a leer, hermanos, el libro de Romanos 15:4 dice: porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos, en los tiempos antiguos, la palabra, hermanos, y lo que estaba escrito era únicamente el Antiguo Testamento, donde encontramos, hermanos, todo lo que Dios le había dejado a sus hijos, hermanos, en ese entonces que podían ingerir. Todo lo que Dios creó, todo lo que Dios hizo, hermanos, es bueno. Claro que sí es bueno, hermanos, así como lo dice 1 Timoteo 4:3, que lo leímos. Desde Génesis leemos, hermanos, que Dios hace estas afirmaciones, donde nos dice: Dios hizo la luz y fue bueno. Pero, hermanos, si nos exponemos a grandes tiempos, a grandes intensidades de luz, ¿qué es lo que pasa, hermanos? ¿Es dañino? Cierto, hermanos, esas grandes luminiscencias, hermanos, en exceso son negativas para nuestro cuerpo. Y también leemos: Dios hizo al hombre y vio
que el hombre era bueno. Pero hermanos, desafortunadamente y tristemente, actualmente cuánta maldad hay en el hombre. Y todos diremos, hermanos, y estaremos sin excepción en el reino de los cielos. Hermanos, desafortunadamente no será así. Y nosotros, de igual manera, podemos discernir si todo aquello, hermanos, que Dios nos ha dado para comer es bueno o no es bueno, es dañino o es de salud para nuestro cuerpo. Pero hermanos, como les he dicho en varias ocasiones, ya cada uno de nosotros nos toca decidir respecto a esta decisión. También nos dice en esta carta a Timoteo que hay que orar, que hay que bendecir, hermanos, los alimentos. Y claro que esto debe de ser así, hermanos, porque a pesar de que existen animales limpios y no limpios, pues puede que en alguno de ellos, hermanos, se encuentre alguna pequeña bacteria, hermanos, se encuentre que no esté en condiciones de ser comido. Y por eso, hermanos, es que nosotros debemos de orar para que esos nutrientes que contenga ese alimento pues lleguen de la forma adecuada a nuestro organismo y no nos hagan ningún daño. Pero ¿qué leíamos también, hermanos, en los textos que Pablo le dio a los Romanos 1? También está muy interesante, hermanos, porque en este pasaje, hermanos, nos habla que desde aquel que ya no es un bebé espiritual puede empezar a querer o a poder ingerir conocimientos más profundos de las Sagradas Escrituras, empezar a hacer o a tener conocimientos un poco más complejos, y aquellos hermanos que se encuentran pues como bebés espirituales, pues darles esa leche, esa papilla espiritual, para que poco a poco, hermanos, pues se vayan alimentando pues más profundamente, hermanos, de las Sagradas Escrituras. Quizá, hermanos, quizá para alguno de nosotros, para algunos de ustedes, el tema que estamos viendo el día de hoy no es papilla espiritual, hermanos, es más bien pues ya un alimento, hermanos, un poco más difícil de ingerir, hermanos. Pero más adelante yo estoy seguro que vamos a volver a tocar este tema, vamos a volver a tener más videos, hermanos, porque sí es, hermanos, un punto muy interesante, hermanos, y un tema muy complejo. Pero, hermanos, recuerden que este tema de la alimentación vino a raíz, hermanos, del quinto ámbito, hermanos, que tenemos de esta serie del canal Buscando la Verdadera Felicidad, que es el ámbito físico, hermanos. Una de las áreas que, hermanos, sí tenemos nosotros que mejorar. Ya para concluir, reconozco y sé que es un tema de mucho debate, hermanos, pero igualmente yo tenía el deseo, tenía el anhelo, hermanos, de compartírselo. En lo personal, cuando la decisión de hacer el cambio fue, y si hago énfasis, hermanos, y aclaro que fue, pues más que nada por los datos científicos que había, más que nada por la información, ¿verdad? Que los experimentos, que los laboratorios decían respecto a este tipo de alimentos. Pero, hermanos, ya pues con el tiempo Dios nos habla de una u otra manera, quizá no en un principio comprendiendo todos los puntos que Él quisiese, hermanos, pero sí, hermanos, con el tiempo Él nos va dando pues esa revelación, hermanos, para que nosotros lo hagamos con ese deseo, hermanos, de querer servirlo y obedecerlo, hermanos. Y la verdad, yo sé que es un proceso largo, hermanos, es un camino largo que recorrer, hermanos, de irse adentrando en la ley de la alimentación. Pero si Dios nos ha revelado la verdad, si nos ha revelado esta verdad, hermanos, podemos hacerla parte de nuestra vida, parte de nuestras costumbres. Y en este reconocimiento de los que nos conviene agregar a nuestra dieta, hermanos, también, hermanos, está en parte de excluir todos aquellos alimentos que el hombre ha creado, hermanos. ¿Como cuáles, hermanos? Yo me refiero el refresco,
las galletas extra procesadas, hermanos, las papas, los jugos embotellados, todo aquel tipo de alimentos, hermanos, que nosotros ya sabemos, y no vamos a enlistarlos todos, hermanos, porque es una gran lista, que no son de bien para nuestro cuerpo. Mi dolor de cabeza, hermanos, es pues lo dulce, el pan dulce, hermanos, y eso es lo que obviamente yo tengo que trabajar, y también cada uno de ustedes, hermanos, sabe en qué es lo que debemos de trabajar, qué es lo que debemos de cambiar. No hay, como dirían nuestros abuelos, hermanos, no hay como lo natural. Y hermanos, tienen toda la razón. Y este mensaje es un mensaje para mí, para mi familia y para usted. Que si usted está viendo esto, hermanos, y lo conozco, yo deseo, hermanos, de todo corazón, que tenga una dieta saludable, balanceada, basado en aquello que Deuteronomio 14, hermanos, nos acaba de mostrar. Y si no lo conozco, hermanos, de igual manera tengo ese anhelo, hermanos, de que usted, hermanos, comience, hermanos, a hacer ese cambio. Y fíjense, hermanos, dentro del mundo de la nutrición, dentro del mundo, pues, de esta área, hermanos, que abarca la alimentación, incluso existen muchos debates, hermanos, sobre, pues, cuál dieta es mejor. Algunos dicen, no, pues la dieta keto es la mejor. Otros no, que la dieta con alto contenido de proteínas es mejor. Otros dicen, es mejor la dieta vegana, es mejor la dieta vegetariana, es mejor una dieta de alta en carbohidratos, pero no complejos. Otros dicen, no, es mejor tener cierto porcentaje de nuestra alimentación en carbohidratos, proteínas, legumbres, cereales. Y en fin, hermanos, siguen, hermanos, sin ponerse de acuerdo cuál es la mejor, hermanos, para el ser humano. Y en fin, hermanos, si usted va con un especialista de esta área, pues muy probablemente, hermanos, en su dieta, en su esquema de trabajo, pues no haga la división de animales limpios, no limpios, o quizás sí sepa las repercusiones que tiene para nuestra salud el consumir de aquellos animales los cuales Dios ha separado de nuestra alimentación. Y hermanos, este tipo, hermanos, de debates aún existe, hermanos, en las distintas congregaciones, en el cristianismo o en algunas otras religiones en general, hermanos. Aún, existen estos debates sobre las distintas revelaciones que el Padre o las distintas enseñanzas que Dios nos ha dejado en Deuteronomio. Y hermanos, las opiniones, las posturas del ser humano, esa necesidad de siempre querer tener la razón, hermanos, ha existido, hermanos, a lo largo de todos los tiempos. En lo personal, hermanos, les comparto lo que he entendido, lo que creo que el Espíritu de Dios, hermanos, me ha revelado a mí para podérselo compartir a ustedes. Y no es malo, hermanos, no es algo malo, hermanos, porque todo esto, hermanos, es para que nosotros tengamos un buen templo del Espíritu de Dios, hermanos, porque en nuestro cuerpo mora Él. Y también, hermanos, hay muchas alternativas, hermanos, para fortalecer este cuerpo que el Padre nos ha regalado. O más bien, hermanos, y más correcto, que el Señor, hermanos, nos ha prestado. No es fácil. Reconozco, hermanos, que no es fácil el seguir una alimentación buena, saludable, balanceada, hermanos. Llámese que a veces le metemos a nuestro cuerpo comida procesada, comida chatarra, comida de origen animal que está en contra de lo que Deuteronomio 14 nos ha enseñado, hermanos. Pero si usted quiere, hermanos, si usted realmente quiere, hermanos, si se lo encomendamos a Dios, Él va a hacer, hermanos, que nosotros poco a poco, hermanos, vayamos siguiendo esas ordenanzas, hermanos. Porque como lo hemos dicho, querer es poder, hermanos. Meditemos, hermanos, en qué combustible nosotros le estamos metiendo a nuestro cuerpo, a esta maravillosa máquina que el Padre nos ha dado. Pasa a vosotros, hermanos, esperando que tengan una excelente semana, hermanos. Y recuerden que juntos descubriremos la verdad.